Son las 18 y como cada sábado hemos recibido a Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, quien ha celebrado la Semana Santa con muchas actividades, con mucha intensidad, pero ahora hemos entrado a un periodo diferente. Tenemos un texto del Evangelio de San Juan que será leído en las misas de mañana y comentado por él en la homilía de la misa que se celebra a las 11 en la catedral, que tiene que ver naturalmente con la situación de los discípulos de Jesús durante los días posteriores a la muerte de Jesús en la cruz un viernes y la desaparición de su cuerpo, la resurrección de la cual se toma conocimiento el día domingo. Se va y hay una incertidumbre y hay miedo. Lo que el Evangelio dice es que estaban encerrados con miedo a lo que podía pasar en la calle. Bueno, Juan Pablo II llamó a este domingo que viene mañana el Domingo de la Misericordia, ¿no? Josefa Kowalska fue una monja mística que envió esta imagen del Señor de la Misericordia con unos rayos de colores que expresaban esa condescendencia de parte de Jesús hacia sus discípulos, y festejamos este Domingo de la Misericordia, ¿no? del Señor que sabe comprender al ser humano y lo ama, ¿no? Misericordia es corazón, cordia hacia el sufrimiento, hacia la miseria de la gente, ¿no? Tener empatía, como se dice ahora. Sí, pero es una cosa profunda, ¿no? Porque el Dios misericordioso es un Dios que se anonada por nosotros. El modo de crear y el modo de acompañarnos en la historia, ratificado por la muerte de Jesús, es la asunción del sufrimiento humano como un acto solidario de Dios que sabe que para poder vivir se necesita siempre compañía, y ese Dios está dispuesto a anonadarse por nosotros. Entonces los discípulos que están asustados reciben la presencia de Jesús en medio de su miedo. Eso es una cosa muy, muy, muy fuerte del texto. En medio de ellos se puso y les dice: pasa a ustedes, y les muestra el costado, las heridas, ¿no? Y también las heridas en la mano, ¿no? Esto significa que ellos dice el texto además, y viéndolo, ¿no? Se llenaron de alegría. Ese viéndolo es eureka, ¿no? Eureka. Ya es algo así como un descubrimiento, ¿no? Y luego hay la segunda parte, cuando, como no estaba Tomás, se vuelve a aparecer el Señor de la misma manera y lo invita a él a tocarlo, ¿no? Pero también a aprender o a conocer el modo como vamos a creer todos los demás, ¿no? Porque has visto, has tocado, has hecho eureka, ¿no? También tú has creído. Bienaventurados los que creen sin haber visto. O sea, que es los que creen siempre a partir de la experiencia de un Dios que no abandona y que por la muerte de Jesús, del agua y del Espíritu, se queda con nosotros en la imagen de una experiencia que siempre nos hace reconsiderar todo. Por eso la manera de evangelizar de parte de la Iglesia es mostrar siempre a la cruz, porque a través de ella se ve, como el Papa decía, ¿no? No está colgado de los clavos por la fuerza de los clavos, sino por su infinita misericordia. Es decir, por esa capacidad de un Dios que, creándonos, se arrimó para que existiéramos, pero nos creó dentro de Él, no abandonándonos, como dice Vallejo en Los Dados Eternos, ¿no? Sino acompañándonos siempre y ratificando ese acompañamiento con un Jesús que se anonada por nosotros también y que no deja de acompañarnos. Una cosa que me llama la atención en el pasaje del Evangelio de Juan que se leerá mañana es que no oculta la debilidad de algunos de los discípulos, es la gente más estrechamente vinculada a Jesús. Sí, lo vimos con Pedro el jueves por la noche, ¿no? Que no, yo no lo conocía, 3 veces lo niega. Lo vemos con el miedo que tiene ahora y con Tomás. No creo, no, eso no puede ser que haya resucitado, ¿no? Claro. Y Jesús tiene que decirle: has creído porque has visto, pero es mejor
creer sin ver. Es decir, no está oculto que aún en el entorno más estrecho hubo un traidor como Judas, un hombre que por debilidad niega, como Pedro, que sin embargo ha sido elegido el más cercano, el más importante, el sucesor, y Tomás con dudas. Es bien interesante en este juego que haces tú de ver y creer, que en el mundo moderno se decía siempre ver para creer, ¿no? Que es un acto necesario siempre, pero el asunto es creer para ver. O sea, tener la apertura que permite ver de otra manera las cosas. Y en eso estamos como iglesia, ¿no? En la iglesia en los últimos años estamos viendo que como no hay signos interesantes, ¿no? Todo está bastante grave en el país, la gente se enloquece un poco con ambiciones y con cosas. Con mentiras también. Con mentiras también, ¿no? La cuestión central es que cuando uno cree, penetra las cosas de otra manera. Cuando crees, si quieres tú a priori, pero no es un a priori, podríamos decir, absurdo, ¿no? Que a veces uno lanza una cosa por lanzarla, no. Es un a priori conociendo y sabiendo de que el fondo de la realidad está fundado en una cosa distinta, en un amor anonadado, de generosidad total. Mira la estructura del nacimiento de todos nosotros. El nacimiento está precedido por la generación de la madre, gratuita. Ese es el fundamento de todo. Entonces, para poder ser creyentes necesitamos dejarnos engendrar más que tener nosotros fe. La fe que tenemos es resultado de una fe que nos es dada. Eso es una cosa difícil de comprender. Sí, pero lo tratamos de comprender y reflexionaremos durante una pausa en primer lugar, después de la cual escucharemos palabras del Papa en su serie de catequesis sobre las virtudes cardinales. Esta vez le toca la justicia. Y quisiera que me diga después una palabra sobre un libro que ha sido publicado por el Papa sobre su antecesor Benedicto XVI. Muy bueno. Nos va a decir una palabra y si nos recomienda leerlos aún a los que no somos teólogos para ver si podemos aprender algo importante ahí. Primero vamos a la pausa, retomamos Diálogo de Fe con el señor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. Bueno, hemos escuchado al Papa hablando de la justicia como virtud moral, como antídoto contra la corrupción, dijo, y contra otros comportamientos nocivos como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Una de las cosas más serias en nuestra experiencia humana es consideramos justo solamente lo que nos conviene, ¿no? Y entonces, en vez de, no es mi justicia, es la justicia. Y en eso hay, a veces evidentemente hay discusiones, hay personas que consideran injustas ciertas cosas que nosotros hemos decidido o que nos ha parecido justo. Lo importante es siempre someter aquello que se ha hecho o aquello que se pretende hacer a la verificación si es justo por sí mismo o no. Es decir, la justicia no es algo, es como la verdad, ¿no es cierto? No es algo que se hace a capricho. Es verdad que existen verdades en las cuales uno cree, ¿no es cierto? Y es lo que uno siente, pero eso no es la verdad. Siempre hay una verdad a la que nos aproximamos cada vez más. Lo mismo la justicia. Si fuera solamente la justicia, mi justicia, entonces se resuelve un subjetivismo en donde todo el mundo tiene la razón. Y no es cierto. La situación es real. Entonces, aprender a ser justo es difícil. Yo creo que todos tenemos ese problema que a veces podemos hacer una cosa o un juicio mal establecido, pero siempre es la apertura a la posibilidad de que uno pueda haberse equivocado y se pueda reparar o reformular lo que uno ha hecho. De ahí que una cosa muy importante que el Papa dice ahí es que todos tenemos que afrontar esta necesidad para que haya equidad, con humildad, tener suficiente consideración de la situación establecida y abrirse a la realidad, ¿no? Yo creo que el Papa ha exhortado esto por la gran tradición de la Iglesia de ser realista para actuar en forma adecuada y oportuna, ¿no?
Díganos una palabra, monseñor, sobre este libro que ha tenido la amabilidad de enviarme. Por otra parte, no lo he podido terminar yo, del Papa actual sobre su antecesor. En realidad es una situación a la que nos hemos acostumbrado, pero que en su momento fue sorprendente. Un Papa alemán no había habido en muchísimos siglos, y Papa del continente americano nunca. Es la primera vez en la historia milenaria de la Iglesia que hay un Papa de esta parte del mundo, ¿no? Y se conocieron mucho. Ellos han sido parte de cónclaves, sobre todo aquel que eligió a Benedicto XVI, porque según se dice, el principal rival de Benedicto XVI ya en la elección de Benedicto fue justamente Bergoglio, que lo sucedía. Pues no sabemos, porque son votos que no se difunden. Pero, ¿qué es lo que dice el Papa actual Francisco sobre su antecesor? Bueno, es un texto, he ojeado el texto, ¿no? Es un texto en que el Papa quiere poner en público su relación personal, profunda, de amistad con el Papa Benedicto. Esto es muy importante porque ha habido una serie de tergiversaciones y de personas que han dicho cosas, justamente eso porque hacen su justicia, no la justicia. Y entonces él, por razones de justicia, ha querido mostrar todos los discursos o los momentos públicos en los cuales él se encontró, y momentos personales en donde se visitaron y en donde hay una fluida relación. Ahora, el Papa Benedicto estaba también, digamos, había aumentado también sus enfermedades, su vejez, pero la sabiduría que tenía el Papa la logra integrar. Inclusive le llamó padre, como es un padre y un maestro para mí. Y es verdad, Benedicto ha sido uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II y del mundo. Y la reflexión de Benedicto siempre ha sido muy justa. Yo tengo un recuerdo especial cuando le llevé los documentos del padre Gutiérrez, que no habían llegado, no se sabe por qué, y los recibió. Y yo ya sabía, Gustavo es una persona seria, es una persona que ama la Iglesia, no podía haberme ocultado. Eso ha estado desaparecido tiempo. Y recibió los documentos y me dijo, me voy a poner a leer, no se preocupe, porque el padre Gustavo es una gran persona. Y Gustavo me había dicho, ¿no? Yo prefiero 1000 veces que Benedicto asuma todo lo que yo escribo, etcétera, y ciertamente le hizo consideraciones muy, muy profundas, pero siempre en el plano de profundizar, no en el plano de condenar ni nada por el estilo. Inclusive ha sido, en la historia, ha sido visto Benedicto como si fuera el inquisidor, ¿no? Es verdad que era bastante recto. Y además que trabajó varias décadas como presidente del Tribunal de Santo Oficio, claro, ¿no? Que era la antigua Inquisición. Lo había nombrado Juan Pablo II de esa función, porque era un teólogo connotado. Yo lo conocí cuando era obispo de Múnich, en el año 79 anduve por ahí, pero en ese momento, claro, era un obispo de la Conferencia Episcopal Alemana. Nadie pensaba que podía ser papa, porque no habían habido papas alemanes de mucho tiempo. No, él es una persona que abrió pistas en todo el grupo de los teólogos que intervinieron en el concilio, inclusive cuando hubo el tema de la Dei Verbum, alguno presentó un esquema en donde decía las dos fuentes de la revelación, y eso lo llevó a Nemine, a los mejores cardenales. Yo, ¿qué dos fuentes? Hay una sola, Jesús. Entonces, esas son cosas que son inolvidables, ¿no? Lo mismo que sus textos escritos, y en muchos casos son investigaciones teológicas, como la idea de pueblo de Dios, ¿no? Hay un libro que se llama La Iglesia, Pueblo de Dios, que él poco dejó porque también era el problema del concilio, también quiso matizar que no hay que olvidar lo jerárquico para que la Iglesia, Pueblo de Dios, Comunión estuviera sincronizada con la jerarquía. Sin embargo, el Papa Francisco, por ejemplo, ha acentuado este lado, el lado del pueblo de Dios como un pueblo en camino y un pueblo sinodal también.
Ese es un concepto que siempre viene en el sinodal, estar juntos. Sí, es curioso que y abrirse a la posibilidad de ir considerando y decidiendo juntos también la vida de la Iglesia, ¿no? Eso es una nueva forma que va a tomar la Iglesia. Inclusive la última decisión del Papa es consultar a todos nosotros cómo sería una iglesia sinodal según las bases, según cada una de las iglesias. De acuerdo. Monseñor, el tiempo corre y yo quisiera, después de haber hablado de cosas abstractas, importantes, pero abstractas sobre la iglesia, que hablemos de algo muy concreto, que es el esfuerzo que han hecho ustedes durante la Semana Santa para contribuir con las ollas comunes. ¿Qué balanza hace? ¿Qué es lo que han aprendido? ¿A qué hay que orientar ahora nuestra misericordia? Sí, mira, gracias a Dios, en bastantes parroquias ya se han comenzado los centros de acopio y la colaboración es muy grande de parte de, por ejemplo, empresarios, de parte del pueblo sencillo que trae lo que puede, de personas que se organizan para el voluntariado, y pensamos seguir durante todo el periodo de Pascua, ¿no? Desde el periodo de Pascua es después de la Semana Santa, las semanas siguientes, ¿no? Entonces este mes vamos a estar ligados a eso y estamos muy contentos y agradecemos notablemente a nuestro pueblo por ese despertar solidario que está en el corazón de nosotros, pero que es uno de los fundamentos de la justicia, ¿no? La solidaridad y el servicio para todos, especialmente para quien más sufre. De hecho, la situación del país sigue siendo urgente y la situación de crecimiento de los precios en distintas partes y la situación de violencia también que vivimos nos obliga a actos solidarios y a medidas comunitarias que debemos O sea que propiciar. el esfuerzo para que las parroquias acopien donaciones se mantiene. Sí, puede hacerlo, sí. puede seguir haciéndolo Sí. en su parroquia respectiva o en Cáritas Así Don es. Chancay, cerca de Lima. Invitamos a todos a seguir, por favor, en lo posible donando. Las ollas comunes están muy bien organizadas entre ellas en las zonas más pobres y el signo que hicimos en la Semana Santa es para que todos también nos inclinemos hacia el ayudar a todos los pobladores de zonas más pobres de nuestra ciudad. Muy bien, Muchísimas Monseñor. gracias. Muchas gracias por estar usted, por recordarnos eso, porque lo cristiano tiene que traducirse en la solidaridad, el amor concreto. Muchas gracias por su presencia. Yo le ruego que nos ofrezca su bendición a quienes nos estén escuchando o viendo en la televisión, en redes sociales, sean o no creyentes. En el Domingo de la Misericordia, recordemos que todos nosotros hemos vivido esa misericordia siendo engendrados por nuestras madres y engendrados a la fe por el Señor. Es mucho más que nacer de Dios. Ser engendrado significa tener las mismas actitudes de autoanonadamiento, entrega generosa, servicio que Dios ha infundido en el corazón de cada uno. Por eso mi bendición para que en esta semana del Señor de la Misericordia y especialmente en el Santuario de la Misericordia que va a festejar junto con Monseñor Salaverry estos días la imagen y el culto a esta dimensión profunda de la fe cristiana, Cristo misericordioso. Un saludo especial para ellos, una bendición para que este recuerdo nos lleve siempre al amor, a la solidaridad y a la paz. Y Dios bendiga a todo nuestro pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen Domingo de la Misericordia para todos y para todas. Muchas gracias, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, por sus palabras, por su explicación del Evangelio, por su comentario sobre lo dicho por el Papa y el libro escrito por el Papa sobre su predecesor Benedicto XVI. Muchas gracias por su presencia acá. Gracias a ustedes por su sintonía. Que tengan un buen fin de semana y, como nos dice Monseñor, un buen Domingo de la Misericordia. Quédense con RPP y ya viene nuestro compañero Alberto Michiyama, como cada sábado, con familia.com. Muy buenos días. Gracias por su sintonía.